así que hice un súper recorte y... ¿Cómo? Están caros los tomates, sí, es cierto, sí, me olvidaba de eso. Entonces, tarea educativa como acción democratizadora, comprometida en la circulación de los saberes y las capacidades. Esto es, o sea, básicamente que nosotros somos como mediadores de la cultura, si ustedes quieren, y además somos, y esto va a ser un poco chocante, somos agentes del Estado. Deberíamos andar con sobre todo y con una placa, pero somos agentes del Estado. Bromas aparte, somos agentes del Estado porque tenemos ahí una tarea que tiene que ver con garantizar el acceso a la educación. Es más, garantizar el acceso a una educación digna, fértil, transformadora. Ese es nuestro mandato y nuestra tarea. Somos agentes políticos y somos agentes del Estado, aunque a veces pueda sonar un poco chocante, ¿no? Sobre todo para todos aquellos que tenemos en nuestro corazón a un anarquista que nunca termina de domarse, ¿no? Pero somos agentes del Estado y esa tarea es una tarea de una importancia enorme porque el Estado sigue siendo... Hablo del Estado y no del gobierno, por favor, no me gustaría que me empiecen a poner emoticones de globos alrededor ni nada de eso. Hablo del Estado, ¿no? Como ese espacio que permite el acceso. Hay muchas movidas de homeschooling y seguir la ruta del deseo, pero eso es bastante complejo en comunidades que están muy vulnerables, digamos, ¿no? Y ahí el Estado es el único y último garante de que ese vulnerable y vulnerado, como me apuntaba Mónica, que ese vulnerable y vulnerado acceda, ¿no? Entonces, tenemos ahí una tarea de democratizar los saberes, y no solo los saberes, sino las capacidades. Cuando pienso en capacidades, estoy pensando, obviamente, como ustedes se dan cuenta, estoy pensando en las habilidades cognitivas, operativas, ¿no? Lograr que ese otro instale en su sistema operativo una serie de habilidades que le permitan ser menos hackeable. Miren lo que les digo, miren cómo voy bajando mis niveles de pretensión, que les permita ser menos hackeables. Harari dice, el humano es hackeable. ¿Para qué votamos que elija Google a los gobernantes si somos hackeables? Si nos neuroprograman para ir como conejos detrás de zanahorias, digamos, ¿no? Entonces, la educación puede ser una oportunidad para que nosotros podamos sofisticar nuestro sistema operativo, hacerlo más sofisticado, ser menos hackeables, demorar el pensamiento. Voy a decir dos cositas ahora sobre la demora. No sé cómo vengo con el tiempo, si vengo demorado, pero hablando de la demora, ¿no? Entonces, si nosotros intervenimos en el dispositivo escolar, pensando en la escuela como un sistema complejo, si intervenimos, podemos ampliar el dominio de educabilidad. ¿A qué me refiero con esto? En la visión tradicional, la educabilidad era un atributo que portaba el sujeto. ¿El sujeto era educable o no era educable? Y ahí aparecen las metáforas de es un burro, no le da la cabeza, no le llega agua al tanque, y otras delicias que uno va escuchando en tantos pasillos de tantos lugares, ¿no? No le da la cabeza. Eso es lo que se conoce como un dispositivo de clausura. Ese otro ya no tiene oportunidad frente a mí, que lo considero un bárbaro, digamos, ¿no? Entonces, tradicionalmente se pensó la educabilidad como algo que portaba el sujeto. Vaquero, que es una persona enormemente lúcida, piensa que la educabilidad tiene que ver con una convergencia entre experiencias vitales del sujeto, dimensiones socioeconómicas y el dispositivo escolar. En ese cruce de variables se juega el ámbito de la educabilidad. O sea que no es algo que el sujeto porta y que si no logra cumplir con las expectativas es por su propio déficit. Tenemos que repensar qué tipo de dispositivos escolares estamos construyendo. Si seguimos pensando en un formato del siglo XIX para un estudiante que es del siglo XXI, digamos, ¿no? Y ahí hay una alarma que se enciende. Tenemos que pensar en los dispositivos escolares y tenemos que pensar qué podemos hacer con nuestras intervenciones. ¿Se caen las paredes? Sí. ¿Se caen los revoques? Sí. ¿Nos falta agua caliente? Sí. ¿Nos faltan estufas? Sí, 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 sí. Y yo no digo que dejemos de reclamar eso. Lo que digo es, ahora, acá, a mi mano, ¿cuáles son las intervenciones que yo puedo llevar adelante? ¿Cuáles son las reconfiguraciones que puedo hacer de mi propia práctica, de mi praxis, digo, en esa trinchera que es el aula?
¿Cómo puedo intervenir? ¿Cómo puedo hacer para que ese no educable, ese que es expulsado por un formato más bien tradicional, o más bien un formato que solamente legitima los atributos y las bondades que cada uno porta, cómo pensar en otros formatos posibles para que se vuelvan educables los no educables? ¿Cuáles son las tecnologías que pongo en juego? El braille como tecnología educativa hace que el ciego devenga educable, y eso es una intervención de un dispositivo que amplía el dominio de educabilidad. Educabilidad no pensada como un atributo del sujeto, por ejemplo, ser simpático, etc., ¿no? Educar para ampliar lo pensable, lo decible y, por supuesto, educar para ampliar lo escuchable. Y acá la educación está soldada con la política, porque la educación es una oportunidad para ampliar el mapa de lo audible, en el sentido que decíamos en la primera parte. A quienes escuchamos, quienes tienen voz, ¿no? Y ni siquiera estoy hablando de hablar por el otro, sino de militar por un espacio donde el otro sea audible, que es bastante distinto, ¿no? Porque si no, nos pasa lo que decía Freire. Cosificamos al otro, decía Freire, ¿no? Si yo quiero salvar al otro, lo convierto en un jarrón que estoy sacando de un incendio. Sos una cosa, y no tenés biografía, no tenés trayectoria, no tenés esperanza, no tenés saberes, que el otro siempre tiene saberes, ¿no? Y ahí también tenemos que pensar como siempre hablamos del aprendizaje significativo. En nuestras discusiones teóricas lo hablamos, ¿no? ¿Y qué pasa en el aula? O sea, ¿qué pasa con esos ejemplos que a veces nos parecen absurdos o que están expulsados de la academia? ¿Qué pasa con esos aportes que hacen los niños y las niñas? Muchos nenes y nenas que están pidiendo plata en los semáforos saben dividir perfectamente a la hora de repartir las monedas, pero van a la escuela y fracasan en matemáticas. Son bochados. ¿Qué pasa ahí con esas nenas y esos nenes que tienen habilidades para dividir, para usar fracciones? En la praxis, digo, de repartir lo recaudado en el día, lo reparten de manera equitativa. ¿Cómo hacen si no saben dividir? Ahí tenemos que repensar cómo valoramos esos saberes que el otro trae para construir una interfaz, porque si no está la idea del puente, digamos, ¿no? De cosas que están islas conectadas por puentes. ¿Por qué no pensamos en una interfaz? Y otra vez acá hay una disputa por metáforas, ¿no? Una interfaz que permita operaciones, comunicaciones, ¿no? Escuela como espacio de demora del pensamiento, de desaceleración y resistencia a la lógica de la mercancía. Acá pensaba leer una cita de Méliès, pero bueno, no importa, dejé el libro lejos y no importa, Méliès está presente igual en lo que estoy diciendo. ¿Por qué digo que la escuela debería ser un espacio de demora del pensamiento? Sobre todo estoy pensando ahí en la exigencia de productividad, y estoy pensando ahí en la recompensa inmediata, en la satisfacción inmediata con el mínimo esfuerzo, como una lógica que opera en el orden de lo social, ¿no? Y que la escuela debería ser un espacio para demorar el pensamiento, para pensar en una temporalidad, si ustedes quieren. No solo en el sentido de respetar los tiempos de aprendizaje de los otros, que es algo que tenemos que tener en cuenta siempre, todo el tiempo. Nosotros siempre decimos que respetamos los tiempos de aprendizaje que son diferentes, pero damos una única actividad para todos igual, y el que no cumplió, bueno, un 1 y era miércoles, ¿no? Entonces ahí hay como un timbre que está sonando, digamos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y por qué pienso que es un espacio de resistencia a la lógica de la mercancía? En esta misma línea, digamos, ¿no? En un tiempo de escucha y un tiempo de demora, que son cualidades necesarias para poder construir conocimiento. Y si nosotros queremos que no solo los institutos de formación docente, como este querido instituto del que yo tuve la alegría de poder estar un tiempito, no solo los institutos de formación tienen que ser lugares donde se producen saberes, sino también el aula tiene que ser un lugar donde se producen saberes. Porque un estudiante y una estudiante que se piensa como productora de saber, es una estudiante y es un estudiante que se piensa como un sujeto de derecho y como un sujeto capaz de intervenir para reconfigurar el espacio público. Que nuestros chicos piensen que son capaces de intervenir. Yo trabajo en una escuela en la Villa de Lugano, y ahí, bueno, ahí el orden de lo inaudible está a la orden del día, ¿no?
pero muchos chicos empiezan a proponer, bueno, que traigan un contenedor ecológico, bueno, que hagan esto, que hagan aquello. Empiezan como a exigirle a la comuna cosas, porque se empiezan a pensar como sujetos de derecho. Y además se empiezan a pensar, como personas que tienen algo para decir. Y esto es de una potencia enorme. Después en el intercambio voy a contar una anécdota para poder cerrar esto y darle espacio a ustedes. Yo prometí que iba a ser breve y por gusto de la contradicción no estoy cumpliendo, pero me preocupa porque Sócrates hablaba mucho y los vecinos lo envenenaron, así que voy a intentar ir cerrando, digamos, ¿no? Pero escuela como espacio de demora del pensamiento, decía, desaceleración y resistencia a la mercancía. Escuela como un lugar posible de resistencia a la inmediatez, donde se difiere el acto y se promueve el ejercicio del pensamiento. Diferir esa satisfacción inmediata, diferir esas transacciones, diferir ese contrato mafioso o ese contrato mercenario que a veces hacemos con nuestros estudiantes, porque estamos presionados, porque la montaña burocrática nos ahoga, porque etcétera, etcétera, etcétera. Como resistir eso y devolver ese espacio de mora, devolver la dimensión de la temporalidad como un tiempo vital, ¿no? Decía en Tiempo y Narración, el autor de Tiempo y Narración, se me fue el nombre, Riquet decía que el tiempo, gracias Ale, Riquet decía que el tiempo humano es el tiempo narrado, ¿no? Y acá otra vez aparece algo interesantísimo, ¿cómo queremos narrarnos? Esa pregunta que es muy simple, pero que tiene unos rebotes enormes. Educación y ternura, permitir y habilitar contextos en los que el otro se pueda pensar distinto, quebrar el mandato que nace de un orden de sentido y una asignación de identidad, permitir grados de autonomía creciente. Este punto es uno de los puntos más importantes para mí, ¿no? No tiene que serlo para ustedes, pero para mí es uno de los puntos más importantes. Lograr, como decía la querida Montessori, decía, enséñame a hacerlo solo, decía Montessori, ¿no? Te acompaño, soy un andamiaje, pero te dejo en tu autonomía, te dejo emerger, dejo que tu rostro aparezca, ¿no? No te invisibilizo, no te ahogo, no te sofoco, no te convierto en cosa. Te doy las herramientas necesarias para que vos logres autonomía. Sin autonomía estamos muy complicados, sinceramente. Comprender la educación como fenómeno holístico y apostar por el desarrollo cognitivo y afectivo. Ahora sí me permito una mínima anécdota. Un chico de Lugano, adoptado por una familia que finalmente se detectó que lo golpeaba, es alumno nuestro de esa escuela donde yo trabajo, era un nene que era golpeado por sus padres adoptivos y lo iban a reasignar a otros padres, y esa reasignación implicaba un cambio de escuela, y el nene lloró desesperado y dijo, no me cambien de la escuela, en esa escuela soy feliz. Claro, yo cuando me enteré de esto no pude no conmoverme, digamos, me quebré, porque a ese nene le estamos enseñando soluciones, les estamos enseñando qué es un eclipse, pero también estamos enseñando a amar, ¿no? Y esto es como de una importancia enorme. Le enseñamos a amar, le enseñamos que él es valioso. Frente a una coyuntura y un contexto que le ofrece violencia, olvido, desprecio en muchos casos, desprecio, ustedes dicen, no, ¿quién desprecia a un nene? Tómense el subte, les sugiero que se tomen el subte, no acá porque hay que hacerlo primero, pero tómense el subte y vean cómo las personas reaccionan ante los nenes descalzos y mugrientos que vienen a pedir moneda. Fíjense el trato que les ofrecen a esos nenes, ¿no? En esta escuela soy feliz. Recuperar la alegría de aprender, recuperar el deseo y recuperar el amor. Yo no quiero caer en una zona de cursilería, pero enseñar a amar a ese otro también es una de nuestras tareas, ¿no? Y es una tarea que yo creo que es de una importancia vital, ¿no? Construir formas de habitar el espacio escolar que valoren la palabra y la escucha, y esto tiene que ver con esa demora, esa desaceleración y cuestionar las fronteras.